Saludos a todos, un gran abrazo de parte de nuestra casa Vida Abundante del Sur y gracias a Dios que nos tiene con vida y estamos acá para glorificar su nombre. Hoy he titulado el tema "Lo hizo antes, lo hará otra vez". Hay pasados que necesariamente deben ser olvidados. Pablo lo afirma en Filipenses capítulo 3 versículo 13 cuando dice el apóstol Pablo: hermanos, ahí van saliendo los versículos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo dice, la mayor actitud que yo debería tener en la vida es olvidarme de lo que queda atrás, porque hay muchas cosas que están adelante. Allá en la historia de Sodoma y Gomorra, justamente en Génesis 19:17, también tiene el mismo concepto en medio. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran, salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Este concepto de no mirar atrás lo dijo Jesús también: el que toma y pone sus manos en el arado y mira atrás no es digno de mí. Entonces todo el concepto de la Biblia siempre es: no vea para atrás, no mire para atrás, deje el pasado en el pasado. No obstante, del pasado que les quiero hablar no es del nuestro, no es de lo difícil, feo, pecaminoso que hayamos vivido. Justamente el pasado al que me quiero referir es aquel en donde Dios hizo milagros en favor de su pueblo, hizo milagros en favor suyo, hizo milagros en favor mío, y estos milagros siempre los hizo en circunstancias horripilantes. ¿Por qué quiero basarme en ese pasado? Porque ese pasado de Dios haciendo cosas por usted y por mí debe ser recordado, merece ser recordado. Ese pasado sí vale la pena recordarlo, por muchísimas razones. Número uno, para que nunca olvidemos que solo Dios es el único capaz de hacer milagros auténticos. Número dos, para que nunca olvidemos que es Dios quien te ha permitido llegar hasta hoy y nada más. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu intelecto, es la gracia infinita de Dios. Número tres, para que nunca olvidemos que solo Dios es capaz de hacer de lo imposible cosas posibles. Número cuatro, para que nunca olvidemos que solo Dios puede cambiar tu presente en un segundo, tu vida en un segundo. Así tiene Dios su capacidad de cambiar las historias en un segundo. Para que nunca olvides que solo Dios tiene el poder para, a través de sus milagros, inspirar a nuestros hijos. Por eso todos los memoriales que dejó Dios en la antigüedad fue: recuérdaselos a tus hijos, recuérdalos de generación en generación. Allá cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto les dijo: y harán esta fiesta y esta fiesta para que recuerden. Luego dijo: levantarán piedras que serán como un memorial delante de mí, para que tus generaciones recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Y número 6, para que nunca olvidemos que solo Dios es capaz de glorificarse hoy en tu vida, así como lo hizo ayer. Solo Dios es capaz de glorificarse hoy en tu vida, así como lo hizo ayer. Entonces, los milagros que Dios ha hecho son para ser recordados, para ser cantados, para adorarlo, para alabarlo. Son para recordarlo, sobre todo en aquellos tiempos donde debemos vivir circunstancias complejas como hoy. Y entonces podemos repetir aquella expresión: aunque hoy no vea todo con claridad y la incertidumbre llegue a visitarme, recuerdo que en mi vida el Señor siempre ha estado conmigo, siempre me ha bendecido, siempre me ha amado, nunca me ha abandonado. Hace muchos años la gente componía las canciones cristianas y se basaba mucho en la Biblia. Literalmente tomaba escritos de la Biblia y los convertía en canción. Justamente los salmos son esos escritos de la Biblia que se usan mucho en canciones. Y había una que cantábamos siempre en las iglesias medio panderetonas, que decía: echó a la mar quien los perseguía. ¿La recuerda? ¿La recuerda? Sí. Y la canción iba con tunga tunga, ¿verdad? Tunga 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 tunga. Y uno emocionado cantando y se movía todo el esqueleto y toda la carne. Y mire, uno de ahí salía, empezaba en el espíritu y terminaba en la pura carne. Pero no importaba. La canción evocaba un evento extraordinario de Dios. Ha echado a la mar a aquellos que eran los enemigos de Dios, aquellos que perseguían al pueblo de Dios, y Dios rescató a su pueblo y lo hizo pasar al otro lado en seco.
nosotros deberíamos componer canciones por cada milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, que creo que son muchos. Deberíamos contarlos a todas las generaciones, deberíamos postearlos en el Facebook, porque resulta que pedimos mucho, pero a veces agradecemos poco. Pedimos mucho, pero nos olvidamos de estar recordando las bondades de Dios. Pedimos mucho y ni bien Dios nos da algo, ya inmediatamente está lista la otra petición, en lugar de estar listas las gratitudes de generación en generación. ¿Qué milagros hizo Dios por su pueblo? Me voy a detener en uno. A su pueblo Israel lo liberó de Egipto, de tierra de esclavitud, como lo hizo contigo, conmigo. A Josué lo hizo atravesar un río Jordán gigantesco, como lo ha hecho contigo y conmigo, cuando nos ha hecho atravesar Jordanes en nuestras vidas. A Daniel lo hizo salir del foso de los leones, prueba horrible, pero contigo y conmigo nos ha hecho salir de pruebas horribles también. A José lo hizo reinar en Egipto delante de sus enemigos y delante de sus hermanos que se convirtieron en sus enemigos. Pues a usted y a mí, como dice el Salmo 23, ha aderezado un banquete en presencia de aquellos que no nos querían tanto. Y al final la gente termina diciendo, con usted está Dios, definitivamente con usted está Dios. Y eso es una gracia inmerecida para nosotros. Y última historia en la que me voy a detener. A un muchacho, jovencito por demás, lo hizo triunfar sobre un viejo gigante. Y aquí nos vamos a detener para analizar esta historia. Vamos a hablar de cuál fue la actitud que tuvo David para ver los milagros de Dios. Porque estas tres cosas que tuvo David se repiten en todas las historias, se repiten en Moisés, se repiten en Gedeón, se repiten justamente en Daniel, se repiten en Jesús cuando fue a Getsemaní. Son las actitudes que deberíamos tener nosotros ante los milagros de Dios, porque Dios siempre hace milagros. Aquí la pregunta es, ¿qué actitud tenemos nosotros ante sus milagros? Permítame hablarle un poquito de David. Dice la palabra de Dios que tenía entre unos 16 a 18 años, dicen algunos historiadores. Primera de Samuel 16, verso 1 en su parte B, el Señor le dice a Samuel, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y interesante porque a veces definitivamente entendemos que Dios llama a muchachos, tal vez los va a usar después de haberlos formado, pero los llamados de Dios a veces se dan a tempranas edades. A Isaías lo llamó también siendo un muchacho, y a este David lo llamó siendo un muchacho. Así que nunca dude cuando Dios ha puesto visión en tus hijos, cuando vemos a los chicos del IF orar en los tiempos de oración y predicar. Eso es desafiante. En medio de que hoy muchos chicos andan perdidos, haciendo feo por la vida, bueno, qué lindo es ver de verdad algún chico que hable del amor de Dios, algún muchacho de 16, 17 años que hable de las promesas de Dios, de las maravillas de Dios. Ese será usado por Dios, y Dios tiene planes con él, así como los tuvo con este muchacho llamado David. Número 2, ¿qué mira Dios en David? Lo que nadie más ve. Nosotros nos dejamos guiar por las apariencias, pero dice Primera de Samuel 16:7. El Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, yo en el corazón. Esta debería ser la clave para enamorarse, ¿no es cierto? O sea, para abrir el corazón a otra persona, deberíamos aprender a ver como Dios ve y mirar corazón más que apariencia, porque mucha gente ha mirado apariencia y hoy la está viendo fea. Debemos aprender a mirar el corazón. Cuando elegimos a alguien debemos aprender a mirar el corazón, y cuando Dios elige, es lo que mira es el corazón. Me preguntaba Marco acá de la iglesia ¿qué pasa por mi mente en momentos como estos? Yo le voy a decir qué pasa por mi mente todos los momentos, no cuando hay fiesta. ¿Qué pasa por mi mente cada vez que voy a predicar? Cada vez que me invitan a un país y voy, está el escenario y toda la gente. Cada vez que me invitan a la radio o a algún programa especial y yo estoy allí, en esos segundos antes de enseñar, siempre me pregunto, Padre, ¿por qué yo? Habiendo tanta gente mejor, ¿por qué yo? Habiendo tanta gente más capacitada, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? La respuesta nunca ha llegado. Solo sé que Dios escogió. Y le plació escoger porque Él ve cosas que los demás ni siquiera nosotros tal vez podríamos ver. ¿Qué vio Dios en David? Y algún día me gustaría que encontrara eso mismo en mí. Sé que camino hacia eso. Pero ¿qué vio Dios en David? Vio que tenía un corazón que se parecía al de él.
Dios encuentra en un muchachito joven un corazón dispuesto a buscar a Dios, un corazón que no está buscando a Dios para que le dé algo, que está buscando a Dios por lo que es Dios, y lo encuentra ya en las montañas y en las colinas mientras cuidaba ovejas, componiéndole salmos, cantándole, adorándote. El deleite de David era Dios, la pasión de David era Dios, su amor, el amor de David era el de Dios. Él disfrutaba los tiempos a solas porque pasaba en la presencia de Dios, y entonces Dios descubre un corazón allí temeroso, amante de él, y justamente le dice: este tiene un corazón conforme al mío. Lo cierto es que además de que era joven, tenía un corazón bueno, un corazón lindo, era un pastor de ovejas y lo que hacía lo hacía bien. Dice Primera de Samuel 16:13 que Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió al joven en presencia de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Mire, otra vez dese cuenta que el Espíritu de Dios viene sobre personas, aunque estén jovencitos también. Aunque estén jovencitos, a veces pensamos que esto del cristianismo es para viejos, y hay tanta gente que desde niños han sido fieles seguidores de Dios y dicen: yo algún día le entregué mi vida a Dios, de los 10 años, de los 8 años, ya tenían toda la conciencia de saber a quién estaban siguiendo. David era un servidor, y una de las características dentro de las muchas que encontré de David es esta: David aprendió a no resistirse a los cambios, sino a enfrentarlos. Creo que es bueno hablar de David porque hoy nosotros estamos viviendo cambios, y cambios todos los días, ¿verdad? Y que ahora, sobre todo aquí en Desampa, y que nos cambian la restricción, y usted avanza 50 metros y es hasta las 10, y se devuelve 50 y ya hasta las 7. Y los cambios nos vuelven locos, ¿verdad? Porque no hay nada más bonito que tener la vida ya hecha, parejita, que nadie se meta con ella. Pero no hay nada más interesante en la Biblia que ver cómo el pueblo de Dios siempre pasó de cambio en cambio, y una de las actitudes que necesita comprender es que nosotros no podemos pasar peleándonos con los cambios, y no tenemos que enfrentarlos de la mejor manera. Y es allí donde veremos los milagros de Dios. Es allí justamente donde veremos la gracia de Dios derramada. Este muchacho de 16, 17 años pasó de ser un pastor de ovejas a un servidor del loco rey Saúl. Además, luego pasó de ser un servidor del loco rey Saúl al guerrero valiente, el general del ejército de Israel. Luego había vencido a Goliat, y luego pasó de ser este guerrero valiente a rey de todo el pueblo. Mire qué montón de cambios, y en todos los cambios fue humilde, y en todos los cambios fue obediente, y en todos los cambios tuvo una actitud digna de imitar. Entonces yo quiero hablar mucho de este muchacho, porque con esta pequeña historia Dios nos muestra muchas cosas. Nos muestra cómo Dios con poco puede hacer mucho. Nos muestra cómo los milagros son a medias. Hay una parte que tenemos que hacer los hombres y las mujeres de Dios, y hay una parte que solo puede hacer Dios, pero la nuestra a nosotros nos toca hacerla. Número 3, también esta historia nos muestra que cuando Dios te propone un cambio en la vida, debes enfrentarlo de la mejor manera, porque detrás de los grandes cambios que Dios propone existen extraordinarios milagros. Se lo repito: detrás de cada cambio que Dios te propone, existen extraordinarios milagros. Jackie me ha dicho estos días y varias veces: mi amor, es Dios quien permite todo. Aunque no haya culto, Dios lo está permitiendo y debemos encontrarle la vuelta. Y justamente por eso el desánimo no puede llegar, porque muy a pesar de que tengamos 6 personas aquí en la iglesia y otras 4 allá, muy a pesar de que nuestra población de hoy esté diezmadicísima, muy a pesar de eso, sabemos que detrás de estos cambios la gloria de Dios se ha de manifestar. Lo sabemos porque a lo largo de la historia bíblica todos los cambios que Dios propuso tuvieron milagros extraordinarios. Le doy 2 ejemplos, 3 o 4 le daría, o 5 o 6, le doy 2. Abraham. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te voy a mostrar. Deja tus parientes, deja todo lo que, y usted nada más camine. Ahí hay un cambio que incomoda, una historia que te cambia toda la manera de pensar. ¿Cómo si yo soy de Desampa? ¿Cómo si yo estoy tan tranquilo? ¿Cómo si aquí donde vivía a la vuelta me quedaba el súper, a la izquierda vendían las empanadas de queso tan ricas? ¿Cómo si yo aquí estoy tan en paz? Ahora tengo que comenzar a caminar y ni siquiera sé para dónde.
Esos son todos los argumentos que yo haría, por ejemplo. Pero no, Abraham se levantó y dijo, ok, a caminar. Cometió un error, se llevó a Lot, pero dijo a caminar. Y comenzaron a caminar porque en el camino Dios le diría qué pasaría con él. Le iba a mostrar una tierra, pero hasta que comenzara a caminar, nuestro amigo Noé, ¿lo recuerda Noé? Dios le dice, construye un arca. Y Noé comienza a construir un arca, pero la construye sin saber ni siquiera cómo era la lluvia. Hasta el momento no había caído un aguacero de ese tipo allí. Y Dios le manda a construir un arca y el hombre dice, bueno, ya voy a construirla, no sé para qué, pero viene algo difícil. Yo simplemente voy a hacer lo que Dios me manda a hacer. ¿Por qué le cuento esto? Porque detrás de cada cambio hay un milagro. Siempre hay un milagro. Y la actitud correcta va a determinar justamente ver o no ese milagro del cielo. Vayamos por favor a la historia de David y Goliat. 3 lecciones quiero darle de esta historia. Debo reconocer que la prediqué cuando yo era pastor de jóvenes en el año, y cuando eso que la prediqué yo estaba súper joven, saqué como 21 características de la historia de David y Goliat. Se las iba a enseñar, pero yo creo que ustedes como a las 11:30 me dejaban botado. Entonces voy a enseñarles solo 3 características de esta misma historia. Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 8 al 11. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ok, hablemos de la historia, porque en esta historia el personaje David puede representarnos a nosotros. Él era un muchacho joven, de risitos, rubio, buena nota, así como que mucho músculo, ¿no? Los musculosos eran los hermanos, siempre hay hermanos más musculosos y siempre estamos los musculosos y Julio. Y allí en el camino, cuando yo veo algo como esto, puedo pensar en que este Goliat representa aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Y esta historia está escrita allí para recordarle a usted que hay cosas que usted no puede vencer. Ni yo puedo vencer, que hay circunstancias de la vida que para nosotros son imposibles. Este virus no lo podemos vencer nosotros, él sí. La calamidad financiera no la podemos vencer nosotros, su sabiduría sí. Los desórdenes familiares no tenemos a veces la capacidad de resolverlos, pero cuando nos abrazamos a su gracia, a su poder, ahí se resuelven. Y aquí está la historia. Casi 3 metros de alto, imagínense qué tipo más alto. Casco, solo su casco pesaba 50 kilos. Solo la punta de la jabalina que usaba 7 kilos. Racionalmente invencible. Racionalmente David no era el ideal para pelear. Racionalmente mejor quedémonos quedititos y murámonos ahí en casita. Porque hay situaciones de la vida que nos proponen momentos como estos, donde creemos que ya no hay más, donde creemos que ya no podemos, donde creemos de verdad que los temores, que las circunstancias, que las dificultades nos están ahogando y nos van a terminar matando. Y es aquí donde se cumple lo que dice Goliat. Si yo les venzo, ustedes serán mis esclavos siempre. Y hoy hay mucha gente esclava del temor. Hay mucha gente esclava de la incertidumbre, esclava del sufrimiento, esclava del dolor. Y la Biblia enseña, si yo te venzo, usted será toda la vida mi esclavo. Pero si tú me vences, yo seré tu esclavo. Y justamente la historia que debemos aprender aquí es, ¿somos esclavos o somos los que estamos esclavizando las conductas que nos esclavizaban? Parece un trabalenguas. ¿Somos los que llevamos adelante la historia o nos están pasando por encima las circunstancias? ¿Somos los que tenemos al temor controlado? ¿Es el temor el que nos tiene controlados? ¿Somos nosotros los capaces de, o son las circunstancias las que nos están atropellando? ¿Sabe? Ayer contaba que cuando era chiquillo vivíamos en San Rafael, abajo de Desamparados, barrio Valencia, bajando la cuesta a la derecha, Casa de Alto. Y allí, cuando estábamos en esa casa, todos los huilillas del barrio jugábamos mejenga todos los días. Aquí en Costa Rica, si alguien nos escucha, una mejenga es un partido de fútbol malo, como cuando juega la liga, un partido malo. Y ahí estábamos nosotros, ya le caí mal a más de uno aquí. Y ahí estábamos nosotros jugando, mire, y en medio del juego y la calentura, yo tenía como 10 años o 9 años, me peleé con uno de mis amigos.
tipo altote, medía como 1,90, tenía mi edad pero era altísimo, y yo tenía 10 años, todavía no había pegado el estirón, tampoco fue que lo alcancé, yo llegué a 1,80 m, pero él sí era muy muy alto. Cuando se dio el conflicto fue porque hubo un trabonazo, él cayó, yo caí, yo me levanté y le dije, ¿qué fue? Todo matón, ¿verdad? Todo gallito. Él también se levantó, pero yo era de los que peleaba pura palabra. ¿Y qué? Venga, dele para que vea, venga usted, no usted. Eso es que uno comienza a hablar y hablar y hablar para que alguien nos quite. O sea, yo le decía, venga, y por atrás tiraba las manos para que alguien me agarrara, pero nadie me agarraba. O sea, nadie decía, tranquilo, Nerón, tranquilo, nadie. Entonces yo seguía, venga. Cuando se levanta este hombre de 1,90 m, él no dijo una sola palabra, solo mandó 3 guamazos y los 3 los pegó. No dijo nada, solo dio. Entonces dio el primero, a la cara, a la mejilla, dio el segundo al pecho y el tercero con la misma derecha al estómago. Yo no sé quién le enseñó a pelear a ese bandido, pero sabía pelear. Yo no, yo solo sabía recibir. Entonces me dio los 3, pum, y yo me quedé en modo shock. Y le dije, vas a ver a la salida, parecía el Chavo. Entonces me devolví para la casa llorando porque me macuquearon. ¿Por qué pasan cosas como estas? Porque enfrenté algo que para mí era imposible. Enfrenté algo que era demasiado grande. Enfrenté algo que en mi capacidad no estaba a vencerlo. Además él sabía pelear. Debían demandarlo por eso. Enfrenté algo que yo no tenía por qué enfrentar. Algo así es lo que enfrentamos a veces en la vida. Y la historia de Goliat y David está contada para que usted recuerde que este tipo de gigantes, que la tierra llama gigantes, que las circunstancias llaman gigantes, que son imposibles, en Dios se pueden vencer. Pero se ocupan 3 actitudes. Por favor, anótelas por allí si lo tiene a bien. Número uno, voy con la primera y que se repite, como le digo, en todas las grandes historias de la Biblia. Se necesita la obediencia, pero la obediencia que duele. ¿A qué voy con la obediencia que duele? No solamente ser obediente a Dios, es incluso ser obediente cuando me duele. Es ser obediente aún cuando yo no quería. Es ser obediente aún cuando yo quería y mi carne quería y mis deseos querían y mi sexualidad quería y mi corazón quería hacer otra cosa. Esa es la obediencia que duele. Cuando Dios nos pide algo que de verdad está enraizado en nuestra alma, pero que lo soltamos por causa de ser obedientes al Rey. Dice 1 Samuel 17, verso 17. Y quiero que sepa que ya aquí David había sido nombrado rey. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado, estos 10 panes, vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos, tráeme una prueba de que están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Clave verso 20, David cumplió con las instrucciones de Isaí. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque ya él era rey, ya había sido consagrado, ya había sido nombrado. Es cierto que todavía no lo habían nombrado a todo el nivel de país, pero él pudo haber dicho: ¿y por qué mi tata me manda a hacer estas cosas cuando ya yo soy rey? A partir de momento busquemos a alguien más que lo haga, porque ya yo tengo el título, ya me llaman pastor, ya me llaman líder de música, ya me llaman líder de producción, y a partir de este momento aquí el grande soy yo. Ya no tengo por qué recibir instrucciones, ya yo entiendo que aunque Dios me ha dicho algo en la Biblia, yo puedo decir lo contrario. A partir de ahora la obediencia es relativa. A partir de ahora lo que la Biblia enseña es relativo. A partir de ahora ya no es tan importante que yo obedezca, porque hay cosas que se hacen a mi manera, aunque me las pidan de otra forma. Y nos hemos olvidado que este concepto de dirección de Dios a través de la autoridad viene de Él, del cielo. Dios siempre se ha regido por sistemas de autoridad. Y cuando irrespetamos algo que Dios estableció, lo estamos irrespetando a Él. Aclaro, a menos que alguien esté en contra de la voluntad de Dios. Pero es muy normal que en nuestro tiempo la gente se rebele contra lo que sea. Se rebela contra el que le acomoda el carro a usted en el supermercado. Se rebela contra todo, hasta por las cosas más simples del mundo. Cuenta aquella famosa historia que todo el mundo le ha contado de la mamá que le dijo al chiquito: siéntese, y el chiquito se sentó y le dijo: me siento, pero por dentro estoy parado. Es esa actitud de la gente que bueno, está bien, lo hago, no estoy de acuerdo, pero lo hago, no estoy de acuerdo, es más, lo hago, pero lo hago de esta otra manera. Rebeldía. Y sigue la rebeldía siendo el que abraza la población cristiana. Y cuidado, porque los caminos de Dios se viven con obediencia. La anarquía no viene del cielo.
Y Dios siempre ha traído a su pueblo este concepto. La materia número 1 del cristianismo para aprender es la obediencia. A Josué le dijo: solo te pido que tengas valor y firmeza para obedecer mi palabra. A Saúl le dijo: vale más la obediencia que el montón de sacrificios que estás haciendo. A Noé le dijo: construye un barco, sea obediente aunque no veas nada. Jesús dijo: si obedecen mis palabras serán verdaderamente mis discípulos. Recuerde que la obediencia media no es obediencia. Y aquí está el problema de la humanidad. Mucha gente quiere vivir a Dios y ser obediente a Dios. Y eso es una dicotomía, no tiene ningún sentido. Vivir a Dios siendo desobediente a Dios. Entonces quiero lo mejor de Dios, pero hacer lo que yo quiero. Entonces nos llaman fundamentalistas porque ustedes son demasiado extremos haciendo la voluntad de Dios. No es fundamentalista, es la obediencia. La obediencia es simple y la entendemos cuando tenemos hijos. Cuando le pedimos algo a un hijo es por su propio bien. No es para molestarle la vida, es por su propio bien. Las facetas de la obediencia es renuncia. Dios nunca te va a pedir algo que no sea para su bien futuro, aunque duela. La obediencia a veces podría ser ilógica para el hombre, pero es transformadora en las manos de Dios. A David lo llama como rey, ¿y a qué lo llama? A tocarle el arpa a un rey desquiciado. A Abraham le dice: deja tu tierra. ¿Te ha pedido Dios algo que parece ilógico? En esos momentos es obediencia y no argumentos. La obediencia es dolorosa, siempre será dolorosa, porque justamente es renunciar a mi voluntad para dar paso a la persona que puso al frente para formarme. Yo sigo en el acuerdo con la Biblia de que somos los padres los que debemos formar a los hijos. Hoy hay una onda ahí cultural, mundial, incluso hasta apoyada por ministerios internacionales, terrible, donde dice que ya el hijo hasta le hace daño que lo llevemos a una iglesia, que él tiene que decidir. Entonces, ¿para qué están los padres? Para unas cosas el hijo puede decidirlo todo y para otras resulta que no puede decidir nada. Para unas cosas resulta que el hijo es libre y para otras somos los padres los encargados de formar a los hijos. Quien diga esta otra cosa está más perdido que la llorona buscando al hijo. La obediencia sigue siendo el camino decretado por Dios y una persona que es obediente verá los milagros de Dios. Ahora, mire que David fue obediente a su padre, fue obediente al rey Saúl que le dijo: ponte mi armadura, y aún así ni le funcionó, pero se la puso. Fue obediente a sus hermanos, fue obediente. ¿Cuándo falló David? Una vez. Por lo menos de las escandalosas, posiblemente falló más. Pero ¿cuándo falló David? Una vez, y fue fea. Fue la vez en que miró a una mujer que no era su esposa y dijo: la quiero. La famosa Betsabé. Una sola desobediencia y trajo abajo un concepto enorme que él traía en su corazón. Porque así es la desobediencia. Dice 1 Samuel 15:23: la rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra, él te ha rechazado como rey. Estas son las palabras que Dios le dijo a Saúl. Pero David era tan obediente incluso que aun cuando el rey loco lo hacía mal, David decía: yo con él no me voy a meter, que lo juzgue Dios. Yo solo sé que voy a ser obediente a mi Dios y respetar a la gente que Dios puso. ¿Qué concepto más claro? Y entonces Dios hizo un milagro en la vida de David. Dios hizo un milagro porque encontró en él un corazón que era obediente. Cuando empezamos Vida Abundante del Sur fue exactamente el 3 de julio. Gracias, Luis Diego. Ayer le eché la culpa a Alex y fue la culpa de Luis Diego, que me dijo: pastor, no es el 4, es el 3. Gracias, por 9 años he estado equivocado. Fue el 3 de julio, viernes 3 de julio, que arrancamos en ESEPA el 2009. Y resulta que cuando llegamos allá, llegamos mi hija Eugenie, la mayor, Fiorella, puse una foto de eso en el Facebook, Jackie y yo. Tiago solo estaba en la mente de Dios cuando eso. Pero empezamos allá, acomodamos el salón, acomodamos las sillas, acomodamos todo. Mire, limpiamos, oramos, acomodamos el salón de la pastoral infantil porque teníamos fe para creer que muchos iban a llegar con niños. Pero cuando ya vimos el salón para 100 personas, ahí dijimos: Dios mío, ¿y si no llega nadie? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Abre alguien un restaurante y si nadie viene a comer aquí? ¿Abre alguien una fotocopiadora y si a partir de ahora todos compran fotocopias en otros lugares o se compran la fotocopiadora? Mire, pone usted un café internet y si todo el mundo anda internet en el celular. Y todas las dudas llegan cuando usted quiere hacer un emprendimiento de Dios. Así es el diablo. Estábamos allí, yo estaba muy emocionado, ¿verdad? Yo era el que cantaba, era el que daba los anuncios, era el que predicaba. Eso éramos nosotros.
Jackie, la pastora de niños, y Eugenie era la que cantaba también conmigo. Fue muy bonito el inicio. Nos prestaron algunos músicos y gente de Coronado vino a grabar el culto. Fue muy lindo, pero decidimos ser obedientes. Dios nos había enviado a abrir una iglesia. Dios nos había mandado a levantar la iglesia y no podíamos negar el llamado del cielo. Entonces lo hicimos entendiendo que Dios nos mandó a hacer. Si Dios a usted le está dando ideas para que haga un negocio en momentos como estos, hágalo sin temor, sin dudas. Si Dios a usted le está abriendo un camino y le está dando dirección clara, sea obediente. Pero si te ha pedido que dejes algo, sea obediente también. La obediencia tiene recompensa. Y la tuvo en David, y la tuvo en Moisés, y la tuvo justamente en Sansón cuando fue obediente, y la tuvo en José, y la tuvo en Esther, y la tuvo en Daniel. Todos ellos vieron los milagros de Dios por su obediencia, de esa que duele. Número dos. ¿Qué tenía David también? Tuvo una valentía, número 2, que toma riesgos. Primera de Samuel 17, 26, 27. Ojo con los riesgos. David le preguntó, primera de Samuel, a los que estaban con él. Me hace gracia la primera pregunta que hace, porque no fue que él empezó diciendo cómo que está en juego el honor de mi pueblo. No, él la pregunta que hace es ¿y qué le van a dar al que mate al filisteo y salve así el honor de Israel? Hay que reconocer que él comenzó pensando en él también, que él comenzó pensando en si hay recompensa, yo la quiero. ¿Quién no quiere una recompensa, verdad? Se pierde el cachorrito ahí de la casa de Luis Diego y pone ahí recompensa 100,000 y usted lo encuentra, en serio. Usted no llega, aquí está el perrito, ¿verdad? Qué lindo, pero usted no lo suelta hasta que no caigan, porque hay una recompensa. Ahí dijeron, el que venza a ese gigante. Nadie quería entrarle al gigante, nadie quería. ¿Y quién? Era como mi amigo ese de la escuela. Nadie quería entrarles, que era un gigante, y los gigantes suelen ser muy gigantes. Entonces no queremos entrarle. Y ahí estaba todo el pueblo de Israel atemorizado, temblaban de miedo, salían en la mañana, se ponían en filas de combate con el pecho erguido, salía el gigante y otra vez despavoridos, asustados. Solo cuadro, ¿verdad? Solo pinta. Y en lugar de hacer las cosas, en lugar de que alguien dijera ni uno, ni los hermanos que eran valientes guerreros, ni los guerreros formados en batalla, nadie. Tuvo Dios que escoger a alguien que tuviera una valentía que tomara riesgos. Tuvo Dios que elegir a alguien en medio de ese montón de gente que dijera yo lo hago. Fue lo mismo con Nehemías. Pasaron no sé cuántos años hasta que Nehemías dijo yo levanto los muros de mi ciudad. ¿Cómo es posible que por tantos años nadie haga algo hasta que Dios llame al que no parece? ¿Qué te ha mandado Dios a hacer? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Tome riesgos. La vida se trata de tomar riesgos. La vida se trata de avanzar. La vida se trata de intentarlo, siempre y cuando Dios te esté mandando a hacerlo. Tome riesgos. A mí me preguntaron una vez que si cuando yo me casé con Jackie tenía dudas. Miran cómo sufro, hermanos. No, yo nunca tuve duda de que fuera Jackie. Yo la conocí y cuando la conocí, ella no era nada mío. Ella se fue enamorando de mí poco a poco, ¿verdad? En secreto, nunca me lo dijo. Ya con el tiempo, Dios me quitó la venda de los ojos y yo dije, Dios mío, ¿dónde habías estado toda mi vida? Allí llegó el amor, ¿verdad? Esa canción, llegó el amor. Allí nos enamoramos. Mire, ella me echó el cuento, yo le dije que sí, comenzamos a andar juntos. Cuando ya me le declaro, alguien me preguntó, Paz, ¿y usted no duda? Así a veces. Y yo decía, de ella no, o sea, ella es. Y yo soy para ella, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Ve que sí. Yo soy para ella es para mí. Yo sé que es. Pero cuando ya llegaba uno a la casa a orar, Padre, bendice a mi futura esposa, espero en Dios que sea la decisión correcta. Mire, y ahí viene otra vez la duda, como Helen tuvo esa, no la tuvo. No, Helen no tuvo esa duda. Pero hay un momento en el camino donde uno debe hacer lo que tiene que hacer, a pesar del riesgo. Jesús decía, síganme siempre. Mire, y hay un riesgo en seguirme. Podrían morir en el camino por ser creyentes. Síganme. Y ellos asumían ese riesgo. Síganme. ¿Qué pasa David? David tenía un riesgo a enfrentar a un gigante. Y si no le da la cabeza, y si le da solo en una oreja,
y se le acaban las 5 piedras y ahora sí lo persigue ese mastodonte. Mire, David tenía riesgo, usted piensa que no. Sí, había un riesgo, siempre hay un riesgo en medio de los milagros, siempre hay un riesgo. Cuando Moisés está cruzando el mar, tienen que poner, mire, las piernas sobre, y esa cosa se iba abriendo y él levantar los brazos y ver cómo se abría. Hay un riesgo, siempre. Entonces, valentía sin riesgo no tiene mucho sentido. La valentía es porque hay un riesgo que yo voy a enfrentar. Además hay recompensa. Recompensa, un riesgo que enfrentar. Y ahora sí viene la segunda pregunta que hace David. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y le dicen, al que lo mate le darán recompensa. Esposa, una de las hijas de él, dinero, lo pondrán en su mesa. O sea, están las dos cosas. Defendemos el honor y al mismo tiempo hay recompensa, pero solo para los valientes que toman riesgos. ¿Qué pasó con David? Tomó el riesgo de quitar el pretexto de la juventud. Es que estoy muy joven, apenas soy un muchacho. No, hizo todo con excelencia. Tomó el riesgo de hacer lo que le tocaba hacer muy bien cuando era pastor de ovejas y él tenía que defenderlas. Mire, dice la Biblia que él agarraba un oso y lo hacía papilla, y agarraba un león y se hacía una maleta con el león y vencía al león y vencía al oso. ¿Cuánto más no iba a vencer a ese gigante que no era como un oso ni como un león? Posiblemente era peor. Tomó el riesgo de desoír las voces negativas a su alrededor. Su propio padre no lo considera como uno de los elegidos. Los hermanos le dicen, usted lo que viene es a vinear qué está pasando en la batalla. Saúl le dice, pero usted es un muchacho, no va a poder solo, ponte mi armadura. Goliat le dice, ¿por qué vienes a mí con palos? ¿Acaso soy un perro? Y este chiquito, el papá del chiquito, que se lo lleve. Nadie creía en él, pero él tomó el riesgo de entender que Dios sí. Y en esos riesgos no hay riesgos. El profeta dijo, tiene que ser Eliab. No creía en él. Lo cierto es que nadie se forma a la luz de las ganas, sino del trabajo arduo, años de preparación. A la gente que Dios eliminó del ejército de Gedeón fue a los vagos y a los miedosos, aquellos que tienen la ley del menor esfuerzo y dejan botadas sus responsabilidades. Dime cuánto te preparas y te diré que anhelas. Necesitamos valentía para seguir peleando por el matrimonio. Necesitamos valentía para vencer las adicciones sexuales, las adicciones al licor, las adicciones a las drogas, siendo acompañados. Necesitamos valentía para levantarme cada mañana con ánimo, a pesar de los riesgos, y buscar trabajo entendiendo que es Dios quien da provisión. Necesitamos valentía para amar a los hijos a pesar de nunca haber sido amados. Vivir toma riesgo. Vivir necesita un grado de riesgo importante. Crecer necesita un riesgo. Y esto es lo que hace David. Toma el riesgo necesario. Pero él sabe, número 3, él sabe en quién cree. ¿Qué se ocupa? Número 3, una confianza obstinada. ¿Le han dicho alguna vez, ese es un obstinado? ¿Qué obstinado con vos? Aquí no voy a usarlo dentro del ámbito negativo, sino dentro del ámbito positivo. Una confianza que te deja prisionero, perseverante, que no sueltas. Algo en lo que crees porque lo crees. Es una confianza obstinada. Dice Primera de Samuel 17:37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese cabezón. Bueno, cabezón se lo incluí yo. Ya lo he visto actuar en mi favor, lo hará otra vez en mi presente. Por eso le digo que recordar lo que Dios ha hecho es bueno. No lo que usted hizo ni lo que yo hice, eso dejémoslo atrás. Recordar lo que Dios ha hecho es bueno. Recordar lo que Dios ha hecho es bueno. Ya lo vi a estar conmigo antes, ya lo vi patrocinar mi vida antes, ya lo vi poner su mano por mí antes, lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Lo hizo conmigo antes, lo hará otra vez. Yo quisiera hacer lo que hicimos ayer. Aquí tengo mi iPhone, ya le hice publicidad y no me están pagando nada. Yo quisiera que usted escriba en su celular, tanto en Facebook como en YouTube, un poco este concepto que estamos viendo, lo hizo antes, lo hará otra vez. En una frase, ¿qué ha hecho Dios por usted en el pasado? En una frase, ¿qué ha hecho Dios por usted en el pasado?
Si fue sanidad, si fue un milagro económico, si fue una restauración. Mire, ¿qué ha hecho? Si fue libertad de algo, ¿qué ha hecho Dios por usted en el pasado? Vamos a glorificar hoy a Dios de una manera diferente, a través de redes sociales. Entonces, yo quisiera que usted escriba en una frase ahí en Facebook y en YouTube. Ya las voy a leer en la medida en como usted las vaya escribiendo. Pero que pueda escribir: ¿qué ha hecho Dios conmigo en el pasado? Porque resulta que este mismo Dios que no cambia lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Y si antes hizo milagros, hoy seguirá haciendo milagros. Es el Dios de milagros. Entonces quisiera que usted ponga allí en una frase: ¿qué ha hecho Dios por usted en el pasado? ¿Qué ha hecho Dios por usted que pueda llamarse milagroso? Ok, entonces mientras tanto le leo un versículo. Usted pone allí en el Facebook y en el YouTube. Dice la palabra en Primera de Samuel 17, verso 39 y 40. David se ciñó la espada sobre su armadura, la armadura que le prestó Saúl. Intentó caminar, no pudo. Porque resulta que los milagros de Dios se logran con mi personalidad, no con la de otro. Se logra con mis recursos, no con los recursos de otro. Se nota siendo yo como soy yo, no imitando a nadie más. Aquí dicen algunas personas, mire qué cosas más lindas, por favor. Dice Delia: sanó mi cáncer, me dio una vida nueva, con mis hijos en paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Salatiel Salazar: me salvó del suicidio y de la ruina total. Dice Patricia: salvó a mi hija Michelle de la enfermedad. Dice Salatiel: me salvó de la depresión. Dice Robert: me dio vida eterna, una esposa maravillosa y hermosos hijos. Dice mi madre: me libró 4 veces de una muerte segura. Dice Vivian: me sanó de una enfermedad y un milagro hizo en lo económico. Dice Silvia Anchía: mi hermosa bebé, después de 2 pérdidas, Dios me dio una hermosa bebé, mi trabajo en San José, y las 2 cosas parecían imposibles, además de una hermosa familia y 1000 cosas más, y un pastor que queremos mucho. No, eso no lo dije, eso lo sumé yo. Dice Rosibel Fallas: me dio una hermosa familia. Dice Nosara: el Señor ha consolidado mi corazón, consolado en momentos de duelo. Dice Alba: me dio una nueva vida en Cristo y muchos más milagros. Dice Helen: me transformó en una nueva persona. Dice Adrián: le pedí que fuera mi único Dios y así lo ha hecho. Dice Magali: me liberó económicamente. Dice Ana: abrió mis ojos para buscar su gloria y fui obediente. Dice Eugenia: me sanó de una terrible enfermedad. Dice Samara: me da cada día esperanza para vivir. Dani Leitón: me dio trabajo cuando había perdido la esperanza. Dice Helen: me dio un maravilloso esposo. Sí, claro, porque lo tiene ahí a la par. Dice Ileana Méndez: el Padre cambió mi carácter, me hizo libre. Dice Mayela: me hizo prioridad y me hizo sentirme importante para Él. Angelina: me ayudó a perdonar. Marlene: perdón y restauración y sanidad. Y por este lado de YouTube, dice Ileana: el Todopoderoso me cambió el carácter. Dice Karen: Dios me sanó de problemas en mis cuerdas vocales. Y dice Karen Román: me libró de la muerte de mi alma. Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. Y la historia de Goliat y David nos debe recordar que en el Dios en que confiamos nos dejó esa historia para que recordemos que no hay gigante en nuestras vidas capaz de hacernos frente. No hay gigante capaz de hacernos frente. Mire qué confianza obstinada. Y le voy a pedir por favor al grupo que vino ayer que suba ahorita Primera de Samuel 17, 45 al 47. Confianza obstinada, y termino con esto. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, armado hasta los dientes, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los cielos, de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hasta ahí, hoy hay gente desafiando a Dios como Goliat. Hoy hay políticos desafiando a Dios. Y yo me pregunto, ¿no se han dado cuenta o no han leído la Biblia? Desafiar al pueblo de Dios es desafiar a Dios mismo. Y aquí David lo dice tan claro. Dice: el Dios de los ejércitos a quien has desafiado.
Hoy el mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Por qué les cuento esta historia y les he pedido que escriban? Ya voy a leer las demás. Porque este Dios todopoderoso lo sigue siendo. ¿Por qué nosotros queremos abrir la iglesia? Alguna gente por ahí, ¿verdad? Los malintencionados, es que solo les importa la plata. Último, nos interesa la salvación de las personas. Nos interesa la transformación de las familias. Nos interesa cómo en 11 años hemos visto gente siendo alimentada en el comedor infantil. Hemos visto niños del PAN y siendo acompañados semanalmente. Hemos visto a la gente con discapacidad llevándoles amor a través del ministerio que tenemos. Hemos visto familias rotas ser reconstruidas por el amor de Dios. Hemos visto tantos y tantos milagros. Tantos jóvenes que en lugar de andar haciendo loco en las calles, vienen y se reúnen semanalmente para hablar del reino, para hablar de sus corazones, para hablar de carácter. No me digan que una iglesia no es más que solo ruido. Somos un lugar de transformación. Somos un lugar donde la gloria de Dios se deja sentir, un lugar donde los milagros ocurren. Somos un lugar donde Dios siempre ha hecho milagros y lo seguirá haciendo. Fue lo que dejó en esta tierra para hablar de Él. Sí, algunas se han equivocado, posiblemente nosotros en algunas áreas, pero no significa que estemos hablando del Dios equivocado. Es el Dios eterno, santo, poderoso, que cambia, que sigue haciendo cosas en favor de su gente, de su pueblo. Lo hizo antes, lo seguirá haciendo ahora. Dios asegura su presencia, nos da nuevas fuerzas, pone provisión en nuestras manos. Lo hizo en el pasado, lo hace ahora, y lo enfrentamos, las cosas que enfrentamos, nunca en nuestra fuerza, sino en su poder, en su amor, confiados en la obediencia, siendo obedientes, confiando obstinadamente en Dios y teniendo este tipo de valentía que toma riesgos. Voy a pedirle a Quincho y Quincha, a Rosy, quiero que sepan que les pedí que ayer hablaran y hoy también, por una razón. La iglesia existe por ellos, por familias como ellos. Porque cuando llegaron acá a la iglesia hace 9 años, 10 años, la que llegó sola fue ella, Rosy. El tipo ese no. Ese andaba en el mundo, dándose una vuelta, pecando, haciendo feo. Ella fue la que llegó sola, desesperada, triste, angustiada, sin esposo, con su hija pequeñita. Y así llegaron a la iglesia. ¿Cuánto tenía Fer? 4 años tenía. Y casi que Rosy se sentía sola. Y cuando entraron acá, no es esta iglesia la que cambia a nadie, es la gracia de Jesucristo. Charlé con ellos un ratito y Dios comenzó a hacer milagros y milagros y milagros. Hoy son pilares acá en la iglesia. Sirven, hacen, aman. Y todo el mundo los conoce. Pero pudieron haber sido una historia terrible de esas que se cuentan. Pero decidieron creer que Dios era capaz de hacer milagros. Cuéntanos así. Okay. Buenos días. Como nos cuenta el Paz, así fue. Hace 10 años llegué a Vaz sola con Fernanda. Duré un año congregándome sola. No les voy a mentir, fue un año muy duro. Un año muy duro, un año, creo que no había día que no peleáramos. Creo que no había día que yo decía, ya no puedo más. Ingresando a Vaz, Fernanda tenía 4 añitos y se enfermó. La tuvieron que internar y lo duro es que estaba entrando a Vaz, entonces de ahí me fui prácticamente mes y medio. Saliendo Fernanda del hospital, volví a Vaz y me acuerdo que me topé a nuestra pastora y yo llorando le dije, es que ya no puedo más. Y ella me decía, siga creyendo, siga clamándole. Dios hará su obra. Y así fue, pasó un año.
Y me acuerdo que en ese año, un fin de semana, estaba yo en el trabajo y yo dije, no, ya no, o sea, ya no. Yo dije, Señor, no, ya no. Le escribí un correo al pastor y le dije, me voy a divorciar, no puedo más. Ya no tengo cómo explicarle a mi hija que al papá que ella había visto siempre sirviendo, buscando del Señor, ya no lo hacía. Y el padre me contesta, ok, nos vemos el domingo después del culto. Con temor le dije a Joaquín, te dije, no va a ir. Sin embargo, igual oré y le dije, Señor, por favor, la última vez. Y le clamé a Dios. Le dije, Joaquín, tenemos reunión con el pastor, y fuimos. Y me acuerdo que ese día tenía mucho temor a la reacción de Joaquín. Joaquín tenía 1 año de estar lejos. 1 año de nada. Amigos, es un año duro. Y me acuerdo que el pastor nos escuchó, oró por nosotros y le hizo una pregunta a Joaquín. Joaquín, ¿cuánto tienes de ser creyente? Dijo Joaquín, toda la vida, ¿verdad? Tenía, desde que había nacido. Y le dijo, Joaquín, conoces la palabra, sabes qué tienes que hacer. Y así fue. Pasaron muchas cosas y Dios ha ido transformando nuestras vidas, y por su amor y su misericordia, porque solo por eso estamos aquí hoy de pie. Seguimos adelante. No voy a decirles, ay, sí, después de todo esto el matrimonio ha sido, no, pero Dios ha estado ahí y lo hizo, ¿sabes? Donde yo sinceramente, humanamente dije, mi matrimonio, ya no hay nada que hacer. Ya dije, hasta aquí llegué. Como dice mi esposa, fue un año sumamente difícil, donde peleábamos prácticamente todos los días. Yo no quería nada con Dios, no quería nada con la iglesia. Sin embargo, Dios nunca nos soltó. Dios puso en el corazón de mi esposa seguir peleando, seguir luchando. Y ese día que vinimos a la reunión con el Paz, esa pregunta que el Paz me hizo me quedó sonando. Son de esas preguntas que te dejan pensando bastante, ¿verdad? Y después de esa pregunta traté de respondérmela y entendí que el que estaba mal era yo. Entendí que Dios quería que yo estuviera a su lado, que yo le buscara, y me dio la oportunidad de poderle pedir perdón a mi esposa, de poderle pedir perdón a mi hija. Y creo que hoy estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios ha sido bueno. Él nos ha cuidado. Aquí en Vaz hemos encontrado amigos de verdad, hemos encontrado pastores que se han invertido en nosotros, y de verdad que ha sido todo un milagro de parte de Dios. Y no estamos solos, estamos con Él. Hoy por su misericordia estamos aquí, tanto mi esposa como yo, como nuestra hija, sirviendo en todo lo que podamos, porque pensamos y sabemos que todo se lo debemos a Él. Podemos darle un aplauso al Señor ahí en casa, muy raro. O acá, gracias, amados. Antes de cantar esta canción y terminar, Norma dice, dejé de fumar, Dios hizo un milagro. Ana dice, restauró mi matrimonio. Crisia me permitió seguir con mi vida luego de una extensa cirugía de escoliosis, me dio la bendición de ser madre contra todo pronóstico. Katia Segura me llamó hace 8 años y me dio fortaleza, me salvó del suicidio. Yorleni me sacó del lodo. Rodney me salvó de donde estaba perdido. Felipe me liberó del vicio del alcohol. Guille me dio la familia que siempre le había pedido. Jocelyn me dio un esposo y sanó mi corazón. Vivian salvó mi trabajo. Cinia me levantó de la depresión y dolor de mi alma. Paula me hizo confiar. Maritza me sanó de un principio de cáncer. Restauración, me dio trabajo, una hermosa familia, etcétera, 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 etcétera. Dios es fiel, para siempre es su misericordia. Por familias como Quincho y Rosy es que existe la iglesia. Por personas como usted, por sus hijos y los míos, es que existe la iglesia.
muy a pesar de que estamos en proceso de formación. Muchas cosas nos faltan por cambiar, pero existe la iglesia por esto, por ver historias de estas. Así que yo quisiera que termináramos cantando esta canción otra vez ahí en familia juntos. Pónganse de pie allí en casita, abrácese a su familia, por favor. Permitamos que sea Dios quien rompa las murallas y quien haga cosas nuevas otra vez en nuestros hogares. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, Cristo. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Usted que está allí en casa escuchando, por alguna razón se metió a escuchar el sermón, yo quisiera que pudiera hacer esta oración conmigo. Cuando tenía 20 años, 21 para ser exacto, no le encontré mucho sentido a la vida, porque yo pensaba que la vida se trataba de que Dios hiciera lo que yo quería, y luego entendí que era al revés. Yo tenía que hacer lo que Él quería, y pasé peleado con Él 20 años de mi vida, sin creer en Dios, enojado con la vida. Ese día en Zapote, lo he contado tantas veces, un buen amigo predicó, habló en medio Zapote. Yo no andaba buscando a Dios. Yo sabía que en el fondo algo tenía que pasar algún día. Y este día este hombre dijo: Jesús te ama, Jesús te ama. Yo decía: ¿cómo me va a amar si yo no tuve papá? ¿Cómo me va a amar si el padrastro que tuve era un agresor? ¿Cómo me va a amar si he sufrido tanto de niño? ¿Cómo me va a amar si vi tanto dolor en mi familia, en mi infancia? ¿Cómo me va a amar? Pues sí, o sea, Dios ama, pero la gente se equivoca en el camino. La gente toma decisiones, se equivoca, comete errores. La gente hace cosas terribles que nos golpean. No es Dios. La idea del cielo era darnos una vida buena, darnos papás que hicieran las cosas correctas, pero la gente se equivoca. Y ese día le dije a Dios: Señor, recibe mi corazón, mi alma, mi vida. Hasta hoy ya han pasado 24 años ya. Si usted está ahí en casa y por alguna razón se metió acá, le invito a que haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que gobiernes mi vida.
Hay momentos en mi caminar donde no sé para dónde voy. Hay momentos en mi caminar donde no sé qué sigue en mi corazón y en mi alma. Solo sé que si estás allí, toca mi corazón, Señor. Y recuérdame que me amas de la manera en que tú sabes. Y recuérdame, Señor, que estás interesado en mi vida, que existo por un propósito, que existo porque te plació que yo existiera y tienes un plan enorme conmigo. Recuérdame que aunque hay cosas que no han salido bien en mi vida, si tan solo, Señor, me vuelvo de todo corazón a ti, tú me harás entender el caminar que debo seguir. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis errores. Te pido perdón por las veces en que me he equivocado. Y te suplico, Señor, haz milagros en mi vida. Habla mi corazón. Habla mi alma como nunca antes en mi historia, Señor. Porque con desesperación te busco. Ya no como mi última opción. Te busco como mi primera opción, Señor. Y aunque haya perdido cosas en el camino, en Dios tú restauras. Y aunque haya sido golpeado y maltratado en el camino, tú vuelves a hacer corazones nuevos. Hoy de todo corazón te pido, mírame con ojos de misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y enséñame a caminar por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Levante allí sus manos en casa, por favor. Usted que está ahí en casita, dígale a Dios: sé el dueño de mi corazón, sé el dueño de mi vida, sé el dueño de mi alma, sé el dueño de mi familia, sé el dueño de mi presente y de mi futuro, sé el dueño de mis sueños, sé el dueño de mi corazón, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Y así terminamos esta mañana, Señor. Y así terminamos esta mañana dándote a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados de Dios, les dejo el teléfono 2250-4963. Llámenos, escríbanos a info@vas.cr. Queremos conocerle. Si ocupa consejería, igualmente estamos dispuestos para acompañarle. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como dice Reina Valera 60, esté con todos vosotros. Un gran abrazo a todos. Bendiciones.